Hola, mi nombre es Gerardo Muñoz López y el día de hoy vamos a revisar los temas delitos y faltas administrativas. Como lo comentamos en módulos anteriores, la seguridad pública es una función muy importante por parte del Estado. La seguridad pública hace referencia principalmente a dos cuestiones, que es evitar y sancionar las faltas administrativas, por un lado, y también evitar, prevenir y sancionar la comisión de delitos. Sin embargo, en este punto es importante analizar qué entendemos por falta administrativa y qué entendemos por delito, y cuáles son las diferencias, o incluso explorar si sustancialmente son lo mismo. Bueno, pues precisamente en este módulo vamos a tratar de explorar estas dos definiciones y finalmente llegar a una conclusión que nos permita distinguirlas o identificarlos. En primer lugar, iniciaremos con las faltas administrativas. El primer ordenamiento jurídico que nos habla de la existencia de este tipo de actos, pues es la propia Constitución. El artículo 21 constitucional nos hace referencia ya a las faltas administrativas y básicamente nos dice los siguientes postulados. El primero es que los juzgados cívicos son competentes para la aplicación de sanciones por infracciones administrativas. Es decir, ahí ya nos está dando dos elementos, que el primero es la existencia de juzgados cívicos y pues que estos juzgados son los competentes para sancionar estas faltas administrativas. Sin embargo, no nos da la definición de qué es lo que debemos de entender. Después también este propio artículo 21 nos dice que las sanciones por infringir algún reglamento gubernativo o de policía son multa, arresto por 36 horas o trabajo a favor de la comunidad. Aquí de manera explícita nos dice cuáles son las sanciones, pero no nos dice de qué, simplemente de reglamentos de gobierno o de policía. Pero sí de manera implícita podemos relacionar que realmente esta sanción es de una falta administrativa. El tercer punto es, nos dice la propia Constitución cuáles son los criterios para aplicar estas sanciones por infracciones administrativas. El cuarto punto nos dice que un aspecto de la seguridad pública es la aplicación de las sanciones por infracciones administrativas y finalmente nos dice que la seguridad pública también es competencia de los municipios. Es decir, a grandes rasgos nos habla de la seguridad pública, nos dice cuáles son las sanciones, cuáles son los criterios para aplicarlas, incluso cuál es el organismo o la institución encargada de aplicar las sanciones y también la esfera competencial, ¿no? Nos dice que son los municipios, pero no nos dice que es una falta administrativa. En ese sentido, para acudir a una definición formal de lo que debe entenderse por una falta administrativa, tenemos que acudir a un ordenamiento de carácter estatal, que es la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, que en su artículo 21 nos dice lo siguiente: se consideran como infracciones administrativas aquellas acciones que atenten contra, en primera fracción, la propiedad y los servicios públicos; segundo, la seguridad personal; tercero, el patrimonio personal; cuarto, el tránsito público; quinto, la salubridad general; y sexto, el orden público. Este artículo también nos dice que los jueces cívicos municipales en todo momento propiciarán la conciliación y reparación de los daños cuando haya lugar a la misma. En ese sentido podemos entender que por falta administrativa pues se debe de entender cualquier infracción que atente contra estos bienes jurídicos que están tutelados por esta ley. Ahora, esta definición no va a ser suficiente para tratar de entender qué es lo que significa una falta administrativa, y para eso tenemos que pasar a definir propiamente lo que debe considerarse por delito, y una vez que hayamos terminado con esta definición vamos a poder contrastar ambas definiciones, ambos conceptos, y podemos concluir ya bien y de manera formal qué es una falta administrativa y qué es un delito. Ahora, el delito o la figura del delito también está contemplada por la propia Constitución. En su artículo 18 nos dice que solo por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a la prisión preventiva. Ya nos está hablando de que existen delitos.
Evidentemente, la Constitución no es el cuerpo normativo idóneo para regular qué debe de entenderse por delito. Sin embargo, ya contempla su existencia. Para nosotros poder definir lo que es un delito, debemos acudir a los códigos penales de las diferentes entidades o incluso el Código Penal Federal. Ahí sí que nos da una definición de qué es lo que debemos de entender por delito. La definición es muy concreta, sin embargo está cargada de alto contenido doctrinal que también vamos a explicar en este momento. En el caso de Querétaro, el Código Penal define el delito en su artículo 9 como una conducta típicamente antijurídica y culpable. Así, son esos elementos. Conducta típicamente antijurídica y culpable. Realmente, pues esto no nos dice nada si, no tienen conocimientos jurídicos, y por esa razón vamos a explicar cada uno de estos elementos. La conducta es el primer elemento básico del delito y se define como un comportamiento humano voluntario que puede ser positivo o negativo y que está encaminando a un propósito, es decir, tiene que manifestarse en el ámbito de los hechos. No podrá considerarse conducta todas aquellas intenciones que tengamos introyectadas en nuestra psique, sino que hasta que lo exterioricemos hasta el mundo exterior. Insisto, tiene que materializarse ya sea de manera positiva, es decir, con un hacer, o de manera negativa, con un no hacer. La conducta, vale la pena resaltar que tiene a su vez tres elementos, que es el acto positivo o negativo, que es el que estoy haciendo referencia. La conducta tiene que tener un resultado material en el mundo de los hechos y además tiene que tener una relación de causalidad entre el acto y el resultado. ¿Okay? Entonces, ese es el primer elemento del delito. El segundo es la tipicidad. La tipicidad no es más que la adecuación de una conducta a un tipo penal. ¿Qué es un tipo penal? Es la descripción que la propia ley sustantiva penal hace respecto de una conducta que se considera delictiva. Es decir, es la redacción del delito como tal, consagrada o estipulada en el propio ordenamiento jurídico. Solo habrá tipicidad cuando la conducta realizada por aquella persona que se considera delincuente se ajuste de manera clara y total a lo que dice el dispositivo legal. No se agotará este elemento si existe una diferencia que ya nos permite evidenciar que no existe una acoplación total entre la conducta y la redacción del tipo penal. El tercer elemento es la antijuridicidad y este elemento tiene que ver con los valores jurídicos que están protegidos en los tipos penales. Es decir, solo podrá considerarse que una conducta es delictiva cuando atente contra uno de los valores que se protegen a través de las leyes. Es decir, tiene que ser una conducta que violente un bien jurídicamente tutelado. En este caso pues puede ser cualquier tipo de bien, ¿no? La propiedad, salud, vida, la confianza en el servicio público. Y finalmente, el último elemento es el de la culpabilidad, que no es otra cosa que el nexo psicológico que tiene el agente delictivo con la conducta que realiza. En ese sentido, este elemento también se puede subdividir en tres. Se dice que un delito es doloso cuando el agente del delito tiene la intención clara de cometer el delito, de delinquir. Es decir, busca el resultado que se da con su acción delictiva. Se dice que el delito es culposo cuando la persona realmente no está consciente de cuál es el resultado que va a producir su conducta. Básicamente son cualquier tipo de accidente que puede generar un hecho delictivo, llámese un accidente de tránsito, incluso un homicidio de una persona que realmente no tenía la intención de matar a alguien más, ¿no? Puede ser un simple accidente, un juego que desencadena en este hecho, ¿no? Y finalmente
el elemento de preterintencionalidad, que quiere decir que bueno, una persona tenía conocimiento o estaba consciente de que su conducta iba a provocar un acto delictivo, sin embargo, este fue más allá de lo que quería, ¿no? Un claro ejemplo de esto puede ser en una riña, cuando una persona pues, tiene la intención de lesionar a alguien más, pero, digámoslo así, se le pasa la mano y termina matándolo, ¿no? Esos son los tres elementos adicionales. Es importantísimo mencionar que para que el delito se configure como tal, tienen que existir y agotarse todos estos elementos que acabo de mencionar. Si falta alguno de ellos, no podemos hablar de una conducta delictiva y tampoco podemos reprocharle a la persona que lo realizó que repare el daño o que incluso se le imponga algún tipo de sanción, porque insisto, el delito no se habrá cometido. Entonces, una vez que hemos definido el delito y bueno, hemos dado una primera aproximación a cuáles son las sanciones de carácter administrativo, creo que a las faltas, perdón, de carácter administrativo, creo que ya podemos distinguir o hacer una diferenciación entre ambos elementos. Las faltas administrativas en realidad son una serie o un catálogo de conductas que son establecidas por una autoridad de carácter administrativo, no jurisdiccional, que tiene como objetivo fomentar una sana convivencia entre los individuos en una sociedad. Pero aquí el elemento distintivo es ese, que ese catálogo está dado por una autoridad de carácter administrativo, es decir, esta redacción de faltas administrativas no es dada por un ente o un organismo legislativo propiamente, sino más bien de carácter administrativo. Y en este caso, pues bueno, se puede puntualizar que es un ente de carácter administrativo municipal, bueno, estatal y municipal, ¿sí? Pero no son los congresos estatales los que designan cuáles son las faltas administrativas, ni tampoco el Congreso de la Unión quien designa cuáles son las faltas administrativas. Es una facultad que compete en todo caso a los organismos municipales y al titular del Ejecutivo estatal. Eso por un lado. Los delitos como tal, eso sí que están previstos en normas expedidas por los organismos encargados de legislar, es decir, tanto a nivel federal, tratándose de competencia federal, y por organismos locales, cuando bueno, los delitos están establecidos en códigos estatales. Este tipo de legislaciones protegen bienes jurídicos importantes, y para que bueno, una persona pueda ser declarada culpable por la comisión de un delito, tiene que seguir un procedimiento jurisdiccional que, a diferencia de la falta administrativa que se lleva ante un juez cívico, acá se lleva ante un órgano jurisdiccional debidamente establecido. Es decir, si nosotros recordamos la división de poderes, pues existen tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Los delitos son analizados, estudiados por el Poder Judicial. Las faltas administrativas, como realmente su nombre lo dice, son cuestiones que pueden ser ventiladas ante un órgano administrativo que depende directamente del Ejecutivo. Entonces, esas son las dos grandes diferencias. ¿Dónde podemos encontrar el catálogo de faltas administrativas? Pues bueno, en realidad en el estado de Querétaro, en el municipio de Querétaro, en el estado de Querétaro lo podemos encontrar en diversos ordenamientos municipales, ¿okay? Existen varios y su denominación cambia dependiendo pues, de los intereses de los propios municipios, pero en realidad son eso, ordenamientos de tipo municipal, y a manera de ejemplo vamos a citar tres: el Reglamento de Justicia Administrativa para el municipio de Querétaro, el Reglamento de Policía y Gobierno Municipal de Colón, el Reglamento de Justicia Administrativa
para el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro. Entonces, este tipo de reglamentos expresan las conductas que se sancionarán como infracciones administrativas y dichos reglamentos se dividen también en diferentes secciones dependiendo de qué es lo que quieran proteger. Hace un momento nosotros mencionamos que las faltas administrativas se consideran aquellas que atenten contra la propiedad y los servicios públicos, la seguridad personal, el patrimonio personal, el tránsito público, la salubridad general y el orden público. Entonces, esas son las divisiones que podemos encontrar en este tipo de reglamentos. Entonces, ¿qué conductas se pueden considerar como faltas administrativas? Por lo menos vamos a encontrar estas que les voy a enlistar en todos los reglamentos. Ya habrá algunos que contengan más, otras menos, pero de cajón estas están en todos los reglamentos municipales del estado de Querétaro. La primera será consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, consumir sustancias tóxicas en la vía pública, desobedecer a la autoridad, alterar el orden público o escandalizar, emitir falsas alarmas, insultar a servidores públicos, realizar actos sexuales en la vía pública, insultar a otro ciudadano, impedir la prestación de servicios públicos, orinar o defecar en la vía pública, participar en riñas, apartar espacios para estacionamientos en la vía pública. Como podemos observar, muchas de estas conductas que se consideran como faltas administrativas también pueden ser consideradas como conductas delictivas. Es decir, dañar la propiedad ajena, por ejemplo, algo muy común como realizar alguna pinta, esto que se conoce como graffiti, pues además de ser una falta administrativa, también es una conducta delictiva. Es un hecho que actualiza daños en propiedad ajena y también puede sancionarse por un procedimiento penal. El faltar el respeto a una autoridad pues, también es una falta administrativa, pero también puede ser un hecho considerado como delictivo. ¿De qué depende de que se sancione de una o de otra manera? Pues básicamente quien tome conocimiento de la conducta, a veces puede ser un ciudadano que simplemente le avisa a algún policía que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y pues realmente el hecho no trasciende y simplemente se queda en eso, ¿no? Una falta administrativa. Pero hay veces que si por decisión del ciudadano, no del ciudadano, sino del policía, que se ve afectado porque le faltan el respeto cuando llegó a atender cualquier situación que tenía que ver con una falta administrativa, pues incluso puede sancionarlo por la falta administrativa y también por el hecho de haberlo insultado o incluso agredido, ¿no? Entonces es importante tener clara esta situación que una conducta puede actualizar una falta administrativa y también un delito. Ahora, los delitos, ¿dónde los podemos encontrar? Pues bueno, en el caso del estado de Querétaro, en el Código Penal para el estado de Querétaro, tratándose de delitos federales, pues los encontraremos en el Código Penal Federal. Ambos ordenamientos contienen un catálogo de las conductas que se consideran delitos. Ya vimos que pues esa redacción nosotros lo denominamos tipo penal. Entonces ahí encontramos los tipos penales y están agrupados dependiendo de qué bien jurídico tutelan, ¿no? Los delitos que atentan contra la propiedad se encuentran en un apartado, los delitos que atentan contra la salud y el bienestar personal se encuentran en otro apartado, los delitos que atentan contra el libre ejercicio de la sexualidad de las personas están en otro apartado, los delitos que atentan contra el servicio público en otro. Entonces, es ahí donde podemos encontrar tanto las faltas administrativas como las conductas que se consideran delictivas en los reglamentos municipales o en el Código Penal estatal o federal. Y bueno, básicamente ese es el lugar. Los juzgados cívicos, su funcionamiento, su conformación y la designación del juez cívico, sus facultades están contenidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
Ahí nos dice cuáles son los requisitos para ser juez cívico, nos dice cuál es el personal que va a conformar el juzgado cívico, nos dice cuáles son las funciones del juzgado cívico, cuál es el procedimiento que debe de seguir y finalmente también nos dice cuáles son los criterios para aplicar esas sanciones. Como se dijo hace un momento, los juzgados cívicos dependen de la administración pública, que en este caso pues, es directamente ejercido en los municipios por el ayuntamiento. Entonces no es un órgano jurisdiccional. Eso es muy importante. A diferencia de los juzgados penales, que tanto en la federación como en los estados pues dependen de un poder especial, que es el Poder Judicial. En el caso de Querétaro, pues los juzgados penales forman parte del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Son una serie de juzgados que nosotros le denominamos de primera instancia y son los encargados de conocer los delitos del orden común. Cuando existe algún tipo de apelación, pues conocen este tipo de juicios los magistrados especializados en materia penal, y finalmente cuando hay alguna cuestión que tiene que ver con un amparo directo o indirecto, pues son los jueces federales también especializados en materia penal los que revisan todos los litigios de esta índole. En materia federal, pues también, existen delitos penales de carácter federal y en ese caso pues son los juzgados de distrito los que conocen, y los que tienen que ver con alguna apelación, los juzgados colegiados. A diferencia de los juzgados cívicos, estos organismos por su propia naturaleza sí son de carácter jurisdiccional, es decir, no dependen de un ente de carácter administrativo, incluso están completamente separados, ¿no? El Poder Ejecutivo, tanto estatal como federal, ejercen una función y el Poder Judicial, tanto estatal como federal, ejercen otra. Entonces, esas son las principales características entre uno y otro, entre juzgados cívicos y juzgados penales.